Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Levítico en el capítulo 23. Por lo tanto, acompáñenme y vemos que se va a hablar sobre las fiestas solemnes. El Señor va a hablar sobre las fiestas solemnes en este capítulo de Levítico. Y vamos a comenzar. Levítico 23, verso 1 dice: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. Y quiero detenerme poco, pero sí un momento en este versículo, en el verso 2, porque si nosotros nos damos cuenta, lo que Dios va a estar hablando para el pueblo de Israel es un calendario cívico, o es un calendario, vamos a llamarle nosotros, espiritual, en donde se está hablando de las celebraciones anuales del pueblo de Israel, ¿no? Y estas celebraciones tenían que ser recordadas por generaciones. Ahora que estamos en fin de año, principios de año, que ya estamos planeando qué va a pasar o qué vamos a hacer si el Señor nos permite tener más tiempo de vida, estamos pensando en el cumpleaños de las personas que nosotros amamos, ¿no? Ay, el cumpleaños más cercano es el de mi hermano, ¿no? El más lejano, no, pues todavía falta, pero ojalá y podamos llegar ¿y qué vamos a hacer en la fiesta? ¿No? Y ya estás pensando en qué quieres hacer, en por qué es bueno celebrar este tipo de situaciones, de acontecimientos. Y vemos que Dios le está dando un calendario al pueblo de Israel. Este calendario va a ser bien importantísimo para el pueblo porque le va a hablar de cosas importantes que ya han sucedido, que el pueblo de Israel ha experimentado. Ahora, a nosotros nos va a hablar de otra forma, porque nos va a decir cosas que ya sucedieron, que experimentó el pueblo de Israel, también nos va a decir cosas que han sucedido para la iglesia de Cristo, pero ojo con esto. Tercer punto, nos va a decir cosas que han de suceder, pero que ya están marcadas en el calendario. Entonces, es bien interesante capítulo 23 de Levítico por esta situación, porque es un calendario de lo que Dios va a hacer, ha hecho y está haciendo en nosotros. Bien, pues vamos entonces, versículo 3, y vamos con esta idea. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo harán, día de reposo es del Señor en donde quiera que habiten. ¿No? Esto, pues ya lo sabemos, es la semana para los judíos y está especificado que va a haber el día de reposo o el día del Señor. 4. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. Vamos a detenernos en estos 2 versículos, especialmente en el 5. Se habla de la Pascua y este es uno de las festividades principales para el pueblo de Israel. Este es uno de los principales recordatorios para el pueblo de Israel. Y es que la Pascua recordaba al pueblo la libertad que habían tenido de Egipto. Y debemos recordar que se habla sobre cómo el pueblo va a ser liberado porque Dios ha dicho que cada uno de los del pueblo, de los que creen en el Señor, debe de hacer algo
en Pascua. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente en Pascua? La gente tiene que vivir con un cordero durante 3 días, ya lo hemos visto en Éxodo, no tiene mucho que lo vimos, debe de convivir con este cordero, después tendría que degollar al cordero y poner en los dinteles, en los postes, la sangre del cordero, que era la redención o el pago por la vida del primogénito de esa casa, ¿no? Entonces, iba a pasar el destructor e iba a matar a los primogénitos. ¿Cómo iban a ser rescatados? A través de obedecer la voz de Dios y a través del sacrificio de un cordero que sería llamado más adelante el Cordero Pascual, ¿no? Entonces, vemos esta imagen de lo que el pueblo de Israel ya había vivido y el pueblo de Israel podía recordar cuando nosotros clamamos a Dios en opresión, Él vino y trajo liberación a nuestras vidas. Algo que el pueblo de Israel podía comprender perfectamente, cosa que nosotros también podemos comprender. Cuando nuestras vidas perdían sentido, perdían dirección, no sabíamos qué hacer, el Señor salió a nuestro encuentro y nos salvó. Ahora, cosa interesante del cumplimiento del calendario para los judíos es cuando el Señor está instituyendo esto, ellos ya han salido, ya han pasado por la Pascua. Entonces, ellos entienden perfectamente el simbolismo de recordar todo el tiempo lo que el Señor ha hecho. Pero les faltaba algo. Y es que aproximadamente 500 años después de que se instituye la Pascua, va a venir el Salvador, va a venir Cristo. Entonces, estos 1500 años después, creo que dije 500, era 1500 años después aproximadamente, Jesús se presenta en el mundo y en el Evangelio de Juan podemos recordar cómo es que Juan lo presenta cuando lo ve. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces vemos que el calendario de Dios es bastante específico, porque lo primero que tenemos es celebren esta fiesta, este recordatorio del Cordero Pascual, ¿no? La Pascua, la libertad que Dios les ha dado. Y eso es para los judíos, pero posteriormente tenemos 1500 años después a Jesús liberando al pueblo y liberando a un pueblo que no nada más es el judío, sino es el de todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree puede ser liberado. ¿A través de qué? Del Cordero Pascual, del Cordero sin defecto, del Cordero perfecto, del sacrificio perfecto que es Cristo. Entonces, vamos a ver que este capítulo nos trae varias semejanzas en los tiempos. Y ahora, después de esto, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, acompáñenme, vamos al Evangelio de Marcos, que ya lo estudiamos, pero ya tiene un ratito, entonces probablemente no nos acordemos de esto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, vamos a ver que dice en el verso 12 lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro, síganle. Bien, ¿por qué les estoy dando este versículo? Porque si nos damos cuenta, se está hablando de las festividades y se está hablando del cumplimiento de la Pascua. Si nosotros regresamos a Levítico 23, en los 2 versículos que acabábamos de leer, vamos a encontrar que dice, en el mes primero, verso 5 de Levítico 23, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura.
7 días comerán panes sin levadura. La Pascua, el fin de la Pascua, es el inicio de los panes sin levadura. Es el inicio de la segunda festividad. Y esta parte es interesante porque nosotros podemos recordar cómo es que Jesús va a comer con sus discípulos la Pascua y ya va a comer pan sin levadura. El pan sin levadura nosotros podemos recordar que tiene un significado especial para el pueblo de Israel. Y es que el pan sin levadura representa ¿cómo decirlo? No prontez, la rapidez con la que el pueblo de Israel tuvo que preparar todo para salir y por lo tanto no le dio tiempo de que el pan leudara. Pero no solamente tiene ese simbolismo o no solamente tiene ese recordatorio de que salieron rápido y no hubo forma en que pudieran poner a leudar pan, sino tiene el simbolismo que nosotros conocemos del Nuevo Testamento y que la Biblia trata. ¿Cuál es ese? La levadura es un símbolo de pecado. Entonces, cuando nosotros recordamos que la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa, nosotros podemos recordar que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas en el capítulo 5 de su carta que está hablando de un poco de pecado va a hacer que todo mundo tenga problemas con el pecado. Y esta parte es importante porque entonces los panes sin levadura hablan de un pueblo que debe de mantenerse limpio. De un pueblo que debe de mantenerse apartado para el Señor y que entiende que esta vida es pronta o es rápida y se acaba pronto. Esta parte es muy, muy importante para nosotros porque entonces encontramos que esta festividad de los panes sin levadura es un símbolo de que la vida pasa pronto y que necesitas salir. Pero también nos va a hablar sobre, si nos habla de que la vida pasa pronto, también nos va a hablar sobre la muerte, ¿no? Y esta parte es interesante porque podemos recordar también que la palabra nos va a hablar de cómo es que un grano que cae a tierra da mucho fruto, pero un grano que no cae, pues no va a dar fruto, ¿no? Ahora, esta parte es bien interesante cuando nosotros vemos cuando Jesús lo narra en la parábola del trigo, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros lo que vamos a encontrar es que es un simbolismo de Jesús. ¿En qué forma? Un simbolismo de la muerte de Cristo. Y es que Jesús, cuando toma la cena del Señor con sus discípulos y les dice, y eso lo recordamos nosotros comúnmente en Primera a los Corintios, ¿no? Toman, coman, o tomen, coman esto, que es mi cuerpo, que ha sido entregado por ustedes. Entonces, es un símbolo, sí, de la vida que pasa rápido, de la muerte, pero también nos habla de cómo es que el Señor no tiene levadura, no tiene pecado, no tiene mancha, y Él es el que nos nutre y nos fortalece. Entonces, vamos viendo estas festividades y vamos viendo que para los judíos tiene un significado específico, pero que después para los cristianos, buscando acorde a las escrituras,
ha pasado a ser un significado distinto o a revelarnos el verdadero significado de este tipo de festividades que los judíos comprendían, pero no al 100%. Bien, continuamos en el texto de Levítico, capítulo 23. Y vamos a ver en el verso 7 que dice, el primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y esto lo hemos estado viendo en las semanas pasadas, los domingos, con las festividades que hacían los judíos en el Evangelio de Juan. Pero entonces ya vemos, ellos tenían que ofrecer, no tenían que hacer trabajo de siervos, no tenían que poner a trabajar a la gente. Y en el verso 9, el Señor vuelve a hablar a través de Moisés y les dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Dios. Estatuto perpetuo es por sus edades, en donde quiera que habiten. Vamos a detenernos ahí, ¿no? Entonces, aquí viene la tercera festividad y yo creo que ustedes ya la intuyeron. La tercera festividad es la fiesta de las cosechas o de las primicias. Y debemos ver, la primera fiesta es la Pascua. ¿A qué nos está apuntando la Pascua? A la muerte de Cristo, a la obra expiatoria de Cristo, ¿no? La Pascua es la obra expiatoria. Todo aquel que es cubierto o que está escondido en donde está la cobertura de su sangre es salvo. Después, la segunda festividad de los panes sin levadura nos hablan sobre la muerte de Cristo, pero la tercera fiesta nos va a hablar de las primicias o la fiesta de las cosechas, y que va a ser un símbolo de la resurrección. Y entonces, vemos, para los judíos era la fiesta de las primicias, donde tenían que ofrecer una gavilla y no podían comer del trigo nuevo. Ahora, esta fiesta, ¿cuándo la iban a poder hacer? Si ustedes se dan cuenta, en Levítico les está diciendo, todavía no pueden festejarlo, pero cuando entren lo harán. ¿Eso cuándo es? Cuando tengan esa tierra prometida en sus manos. Y esta parte para el creyente es importante, porque antes de conocer a Cristo, nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados de las promesas de Dios. Y eso pasa para todo aquel que no le conoce, está alejado de las promesas de Dios. Y uno puede decir, pero es que Dios no quiere a todos igual. No, sí, Dios quiere a todos igual, pero Dios pide santidad a todos. Y no podemos pensar que si Dios me quiere, Dios no quiere algo bueno para mí. Hemos hablado ya en estas semanas de la santidad que Dios pide al pueblo, que Dios pide a todo aquel que en él cree. Si Dios no creyera que ser santo nos conviene, entonces no nos hubiera pedido ser santos, pero lo pide. Y sabe que nos es difícil, que la única forma de ser verdaderamente santos es a través de la obra expiatoria de Cristo.
y a través de la santificación constante, a través del esfuerzo constante. Y esta parte es bien importante porque entonces vamos a ver que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Cómo lo podemos encontrar o ver? Acompáñenme, vamos a primer carta a Corintios, capítulo 15. Ya también la vimos. Primer carta a Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Se dan cuenta cómo este calendario de Dios es bien específico? Porque habla de la fiesta de las primicias y ¡pum! Ahora viene Cristo, la primicia, ¿no? La gavilla sin defecto, que es acepta por Dios para que todo aquel que en él cree pueda, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos entonces ver cómo es que el Señor va utilizando estas fiestas para abrir un calendario más allá de lo que los hombres esperan. Y es que, siguiendo este ejemplo que yo les daba de los calendarios, permítanme. Siguiendo este ejemplo que yo les daba de los calendarios, muchas veces nosotros comenzamos el año también viendo los puentes, ¿no? ¿Qué semana es puente? ¿Qué días son puentes? Para ver qué día vamos a poder salir. Y tenemos nuestros planes y decimos, no, de tal día todos tenemos vacaciones y podemos salir. Si nos esforzamos, si ahorramos, probablemente podamos salir en tales fechas. Me parece bien. Y ahí estás planeando. Y puede ser que el pueblo de Israel ya también estuviera planeando qué es lo que iba a hacer en su próximo año o en tiempo próximo cuando entraran a la tierra prometida y estarían escuchando estas fiestas que el Señor está instituyendo y diciendo, bueno, ya vimos estas semanas, debemos de hacernos un tiempo para escuchar de Dios, para hacer la convocación, pero también son tiempos en donde el pueblo de Israel debía de celebrar. Eran tiempos gozosos y por eso la fiesta. De hecho, solamente va a haber una festividad que no es tanto de gozo. Pero estas primeras, nosotros las encontramos y decimos son tiempos de gozo porque vemos, es que Dios ha dado. Dios dio libertad a los cautivos. Me suena a Isaías, ¿no? Me suenan las promesas mesiánicas. Dios envió libertad a los cautivos. Después de eso, Dios envió alimento al hambriento. Después de eso, nosotros ahora vemos que da una tierra, da un lugar. Y qué hermoso es tener algo que puedas decir, esto es mío. ¿No? Y en un lugar o en un mundo donde de repente no sabemos qué es nuestro, Dios viene y nos dice, yo soy tuyo y te voy a hacer entrar a un lugar en donde vas a poder cosechar fruto de tu esfuerzo, donde vas a poder cosechar fruto de la bendición que yo te he dado y vas a poder entregarme a mí en agradecimiento parte de ello, ¿no? Y lo vemos ahí. Ahora, después de esta fiesta, vamos a encontrar en el verso 15 que dice, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y aquí vemos, desde el día en que se ofrece esta cosecha y ya tú puedes alimentarte del grano nuevo, debes de empezar a contar 7 semanas, que 7 por 7 serían 49. Y se le va a agregar un día. Y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces,
desde el día en que ofreces la gavilla, esta ofrenda mecida, 7 semanas, verso 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, ahí está, el día 50, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. Y esta parte es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Esta fiesta se le va a conocer como la fiesta de las 7 semanas, o en el griego se le conoce como fiesta de Pente, o sea, 50 costes, ¿no? Y nosotros vamos a recordar el calendario que Dios ha marcado, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Después de que Jesús es tomado y es crucificado, después de 50 días de la resurrección, del domingo de resurrección, nosotros encontramos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, están los discípulos orando en el aposento alto cuando de repente llega el Espíritu Santo. Y vemos entonces el cumplimiento del calendario. Por eso es que el Pentecostés es una festividad en donde se ofrece ya no solamente la primer gavilla, sino que vemos que se ofrece el grano nuevo al Señor. Ya no es nada más lo primero que se cosecha, sino ya es lo que se tiene, ya es lo que da fruto. Y esta parte es bien importante, bien interesante para nosotros como cristianos, porque estamos hablando de que es la llegada del Espíritu Santo y de que es algo nuevo en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Pero para esto, fíjense lo que se debe de ofrecer. Versículo 19. Ofrecerás, perdón. Vamos desde el verso 17. Dice, de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Lo primero que se ofrece son 2 panes con levadura. Esto es interesante porque los judíos pensaban y le daban el simbolismo a estos 2 panes de que eran un símbolo de que es la ley. La ley que es dada al pueblo de Israel por Dios para que ellos vivan conforme a ella. Pero aquí hay algo bien interesante. Estos 2 panes llevan levadura, ¿no? Entonces, algunos teólogos, algunos comentaristas, algunos pastores actualmente también dicen que probablemente de lo que se está hablando aquí es de 2 pueblos distintos, de lo que va a pasar o de lo que pasó, mejor dicho, en la primer fiesta de Pentecostés después de la muerte y resurrección de Cristo. Y es que en esa primer fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nosotros ya no lo debemos de saber hasta de memoria. Vienen muchos hombres y mujeres a escuchar cuando llegue el Espíritu Santo y los discípulos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Y todos ellos dicen, están hablando en mi lengua, están hablando para que yo entienda y están hablando del Salvador. Entonces, se inaugura la iglesia de todo lugar, pero también el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, ahí está el pueblo de Dios de 2 formas o en 2 rutas distintas. Y ahora, la levadura es un símbolo de pecado. Podríamos pensar perfectamente que tanto la iglesia, porque la iglesia aún tiene pecado, aún falla, aún se equivoca, aún hace las cosas mal, pero por eso la iglesia se arrepiente y busca dirección y busca sabiduría de parte del Señor. De un lado está la iglesia con lo que ha hecho y con lo que puede haber hecho y con lo que puede hacer,
y del otro lado está el pueblo de Israel, que ha negado al Señor. Pero hemos visto ya en la carta a los romanos que el Señor no se ha olvidado de su pueblo. El Señor tiene un remanente que le permanece fiel. Entonces, cuando nosotros vemos esto, está hablando de eso, de la inauguración de la iglesia de Cristo y de cómo el pueblo sigue siendo ese remanente fiel y ahora está la iglesia siendo salva por fe. Y son estos dos panes. Pero el verso 18 dice que ofrecerán con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato al Señor. El número 7 en esta parte es interesante porque vamos a hablar de lo pleno, lo completo. Entonces es una ofrenda plena, completa, llena de gozo por los frutos nuevos que hay, por este grano nuevo, esta iglesia nueva. Y es bien interesante porque fíjense lo que va a pasar. Vamos al verso 19. Dice, ofrecerán además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias. Los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote, y convocarán en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán, estatuto perpetuo en donde quiera que habiten por sus generaciones. Cuando sieguen la mies de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán su siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarán. Yo, el Señor, su Dios. Y esto último, en el verso 22, pareciera que sale del contexto de la festividad, ¿no? Porque estamos hablando de la fiesta, estamos hablando de la santa convocación, pero ¿por qué se mete aquí el versículo 22? Es un recordatorio del cuidado que debemos de tener en medio del gozo de ser iglesia de aquel que no tiene, de aquel que está perdido. Y entonces nosotros debemos tener cuidado de que aún podamos dejar un poco o podamos dar un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado a otros. Y no solamente eso, sino que en este tiempo el pueblo de Israel leía un libro que habla sobre este tipo de situaciones. ¿Se acuerdan qué libro es el que habla de estas situaciones? Lo leímos este año también. El libro de Ruth, ¿no? En donde vemos que el pueblo de Israel es, en donde vemos que hay una mujer llamada Noemí con su esposo que se van de Israel porque hay una hambruna. Y entonces al paso del tiempo, su esposo y sus hijos mueren, pero ella regresa con su nuera, ¿no? Y regresa, y esta mujer es salvada o redimida por un judío. Esta mujer gentil es redimida por un judío. Esta parte es bien interesante porque estamos hablando de un simbolismo para nosotros, de cómo el Señor nos redime, cómo el Señor redime nuestras vidas, cómo el Señor redime lo que nosotros somos. Y entonces, en esta fiesta también encontramos la redención. Lo que el pueblo de Israel veía en esta fiesta era el agradecimiento por la cosecha. Lo que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, el día de hoy ve es el agradecimiento por la obra de Cristo, porque Él nos ha hecho iglesia y ahora nosotros tenemos el privilegio de hacer esa fiesta. Bien, continuamos y vamos al verso 23. Ya casi acabamos. Bien, verso 23. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán santa convocación. Perdón, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación.
Ningún trabajo de siervos harán, y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. También habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Bien, aquí vienen dos convocaciones, pero lo primero o dos festividades, pero lo primero que quiero hablarles es que esta festividad que vamos a ver ahora, que es la fiesta de las trompetas, es una festividad que para la iglesia es una realidad, aunque no se ha cumplido por completo. ¿No? Es lo que los teólogos dicen, el sí, pero todavía no. Y vamos a ver por qué. Se trataba de que, según leímos en el verso 24, es una conmemoración al son de trompetas. ¿Esto qué quiere decir? Se sonaban las trompetas para recordarle al pueblo cómo es que se llamaba. Y es que la trompeta servía para llamar a Israel, para reunirlo. Tal vez ustedes se puedan acordar cuando leímos Josué, ¿no? Cómo el pueblo se reunía al sonido de la trompeta, pero también el pueblo era alertado por alguna situación. Entonces, las trompetas llaman a la alerta, pero también llaman a ver que viene algo importante. En este caso, el pueblo de Israel va a hablar de esto y vamos a encontrar que esta santa convocación es una conmemoración de la obra de Dios, ¿no? Entonces, la fiesta de las trompetas es un tiempo de cuidado y de esperanza, y de una esperanza activa. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar esto en primer carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo va a hablar a la iglesia de Tesalónica, y en el capítulo 4 de primer carta a los tesalonicenses, en el versículo, vamos a empezar desde el verso 10, dice, y también, bueno, desde el 9, pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera en que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta fiesta de las trompetas es un anuncio de la obra de Dios, de que Él siempre está obrando, pero también es un recordatorio. Y ya vemos el recordatorio de la obra de Dios y el recordatorio de cómo es que nos debemos de comportar. Por eso comenzamos a leer Tesalonicenses 4 desde el verso 9, ¿no? Por el amor fraternal. A la iglesia de Tesalónica no se le tenía que recordar, ellos lo hacían. Ellos amaban unos a otros. En este caso con nosotros es lo mismo. Nos amamos, nos cuidamos, pero necesitamos recordar que
también acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo. Y es que para un creyente la muerte no es lo último. La muerte es una separación momentánea de las personas que amas, de las personas que te aman, pero ojo con esto, no es una separación de Dios. No es que cuando nosotros morimos no somos separados de Dios, sino que Dios nos toma y nosotros en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de Él. Y entonces nos reuniremos con los que nos aman y con los que amamos, ¿no? Esa parte es esperanza, la esperanza que llama al pueblo de Israel, pero también que llama a la iglesia de Cristo. Nosotros debemos tener esperanza en que ya sea que vivamos o muéramos, del Señor somos y que tenemos esperanza en la eternidad. Ahora, después de eso, si nosotros nos damos cuenta, viene una festividad que se llama la fiesta de la expiación. Vamos, Levítico 23 y vamos en el verso 27, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida al Señor, ¿no? Esta fiesta de expiación era para quitar la culpa, ¿no? Era para pagar. Y vemos que el pueblo de Israel tenía que hacer esto. Verso 28. Ningún trabajo harán porque es día de expiación para reconciliarse delante del Señor su Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiría a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo es por sus generaciones, en donde quiera que habiten. Día de reposo será ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardarán su reposo. Ya, ahí vamos a detenernos, ¿no? Entonces, vemos cómo es que ahora está llamando a este tiempo de expiación y cómo nosotros podríamos entenderlo como la iglesia de Cristo. ¿Recuerdan la fiesta pasada que hablamos? Hablábamos sobre que esta fiesta está próxima a venir, la fiesta de las trompetas. El Señor vendrá con voz de mando, con trompeta, ¿no? Y nosotros le veremos. Esta segunda parte también es próxima. Y es que ahí se está hablando de la tribulación, de este tiempo o este periodo de tribulación. Entonces, vemos que este tiempo o periodo de tribulación es un tiempo en donde todo aquel que se haya quedado en la tribulación y conozca al Señor, pero no haya estado bien con el Señor, porque la iglesia en el tiempo de la tribulación se va con el Señor, nosotros podemos encontrar que estas personas van a tener que afligir sus almas, van a tener que tener cuidado de ellas, van a tener que arrepentirse pidiendo que el Señor tenga misericordia de ellos. Y esta parte es importante porque si hemos visto los primeros eventos que ya han tenido un cumplimiento cabal en el calendario de Dios, en el tiempo del mundo, nada nos dice que esto no se va a cumplir, sino al contrario. Esto nos dice que necesitamos vivir en alerta, que necesitamos vivir por eso en alerta con la fiesta de las trompetas, ¿no? Sabiendo que Cristo viene pronto y su galardón con él. Y necesitamos vivir con esa esperanza también cuando los tiempos son difíciles. Y necesitamos vivir con esa esperanza también cuando los tiempos son buenos. Cristo viene pronto, nada de esto me pertenece. Necesitamos entonces ver, Levítico 23 es un calendario de vida para el creyente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me alejo de Dios? Pues acuérdate nada más
porque va a haber un tiempo que el Señor te va a dar para que te aflijas, para que te arrepientas. Pero si no te afliges y te arrepientes, serás quitado de su pueblo, serás quitado delante de él, ¿no? Entonces, ahí vemos esta penúltima festividad, que es la fiesta de la expiación. Bien, después de esta fiesta, vamos a encontrar, vamos al verso 33, que viene una fiesta hermosa. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendrán santa convocación y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y nos recuerda el gozo de cómo es que Dios los había sacado. Y es que ya hemos hablado de ello, hemos hablado de cómo Dios sacó al pueblo de Israel y les dice que hagan fiesta, la fiesta de los tabernáculos, para recordar que habitaron en tiendas, para recordar el cuidado y la protección de Dios, pero para recordar que Dios estuvo con ellos durante todo el tiempo y que no los ha dejado. Y esta parte es hermosa para nosotros como iglesia, porque nos recuerda eso, que a pesar de lo que podamos estar pasando, a pesar de las dificultades emocionales, físicas, económicas, sociales, históricas, el Señor está con nosotros, no nos ha dejado, Él nos sostiene, Él nos guarda, Él es bueno con nosotros, Él no nos dejará. Entonces, vemos esto y podemos recordar la ofrenda de los tabernáculos, que también en Juan capítulo 1 se nos habla de un tabernáculo especial. Y es que cuando dice el Evangelio de Juan capítulo 1 que Él, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, está hablando del tabernáculo de Dios. Cristo habitando entre nosotros, teniendo su vivienda con nosotros, ¿no? Y esto es hermoso entonces, porque esa es nuestra esperanza. Hoy sabemos que Él habita con nosotros, pero esperamos un día en el que lo veamos, vivamos, convivamos y le conozcamos como nosotros hemos sido conocidos. Acompáñenme, vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, al capítulo 21. Y fíjense, en esta fiesta de los tabernáculos, capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios para con los hombres, ¿no? Entonces, vemos en esta parte cómo es que nosotros hemos sido llamados a tener una habitación, una casa con Dios. Y esa es nuestra esperanza cuando Él venga y celebremos con gozo esa fiesta de tabernáculos. Hay 4 fiestas que ya hemos celebrado y que hemos visto el cumplimiento. Hay 3, una en la que estamos viviendo actualmente y 2 que se van a dar.
¿no? ¿Cuáles son esas? Pues estamos viendo la de las trompetas. Hoy es un día en el que tú y yo necesitamos ser esas trompetas, esas voces que anuncian la esperanza de tener salvación, de tener vida, de tener gozo, pero también esas voces que anuncian qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Después vendrá la expiación. Y ahí ya no estaremos, si Dios quiere, nosotros estaremos con Él. Y al final viene la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Vamos a cerrar Levítico 23 y dice, verso 37, estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo del Señor, de sus dones, de todos sus votos y de todas sus ofrendas voluntarias que acostumbran dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Señor su Dios por 7 días. Fíjense cómo es la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que se esperaba todo el tiempo y es una fiesta en donde se celebra al Señor. Dice, y le harás fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por sus generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. Y esta parte de habitar en tabernáculos y de tomar ramas con fruto de árbol hermoso, de palmeras, de árboles frondosos, de sauces, era la forma de decir que había abundancia, ¿no? Que había cuidado abundante. Y eso es algo que el día de hoy nosotros tenemos, cuidado abundante de Dios. Y podemos celebrar y festejar que Él no nos deja, que Él nos sostiene y nos guarda. ¿Me acompañan a orar? Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos ver en Levítico 23 tu bendición, tu gracia, tu cuidado y cómo nada de lo que tú has hecho sale fuera de tu control. Como nada de lo que hemos vivido, Señor, está fuera de ti, sino que tú has preparado un momento específico para que nosotros te conozcamos y para que fuéramos liberados. Y dejaste marcas específicas, tu calendario ya puesto en la palabra para que nosotros sepamos qué es lo que viene. Y el día de hoy, Señor, te pedimos para que podamos ser esas personas que están alertas, que se mantienen en estado alerta para glorificarte, para bendecir tu nombre, para ser santos, pero que también llaman a otros a estar alertas, que invitan a otros a que te conozcan. Señor, gracias por toda tu obra. Gracias porque eres tú nuestro Cordero Pascual. Gracias, Señor, porque eres tú aquella primicia, porque eres tú, Señor, aquel pan que nos da vida. Señor, porque eres tú el que con tu sacrificio y tu muerte nos mostraste el camino, pero tu resurrección nos da salvación. Señor, gracias por esa festividad. Señor, gracias porque el día de hoy podemos hablar de ti y conocerte. Te pedimos, Padre, por aquellos que
han de estar en el tiempo en el que haya la tribulación. Señor, te pedimos también para que seas tú guardando nuestras vidas y guiándonos. Gracias por este tiempo, gracias por el estudio. Guíanos, obra tu bien en nuestras vidas. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.